La PlayStation fue una de las consolas más controvertidas de la historia del gaming, conocida por su estética que imitaba a la famosa PlayStation de Sony, pero con una calidad mucho menor y en muchos casos con juegos pirateados y de baja calidad. A continuación, te hago un resumen sobre la historia de la PlayStation, su impacto y el significado que tuvo en su momento. En los años 90, el mundo de los videojuegos vivió una revolución de consolas como la PlayStation de Sony, la Sega Saturn y la Nintendo 64 que dominaron el mercado, llevando a los niños y jóvenes a un mundo de aventuras virtuales, pero en medio de esta guerra de consolas surgió un producto inusual, casi clandestino, que cambiaría la historia, la percepción y la jugabilidad de los videojuegos. La PlayStation fue una consola que parecía PlayStation, pero no lo era. ¿Qué significó para el público en su momento? Y más importante aún, ¿por qué tanta gente la compró? En 1997, en plena euforia de la PlayStation de Sony, el mercado comenzó a inundarse de copias baratas y productos no oficiales creados en su mayoría en Asia. Fue en ese contexto que surgió la PlayStation, una consola que a simple vista parecía una versión más económica de la PlayStation, pero con una clara diferencia: era una farsa. La PlayStation fue fabricada principalmente en China y vendida en mercados como Latinoamérica, África y partes de Asia. A pesar de que en el nombre y el diseño de la consola trataban de emular a la PlayStation, en realidad, la PlayStation no era capaz de reproducir juegos en 3D, ni poseía el reproductor ni el hardware avanzado de la consola de Sony. Lo que sí ofrecía eran juegos baratos y prediseñados, muchos de ellos clonados de títulos populares en la época como Super Mario, Contra e incluso versiones mal hechas de juegos de la PlayStation. Pero ¿por qué fue tan popular? ¿Por qué a pesar de su evidente falta de calidad, la PlayStation logró conquistar el mercado? La respuesta está en el contexto socioeconómico de muchas familias en países en vías de desarrollo, donde el acceso a las consolas originales de marcas como Sony, Nintendo, era un lujo. Por un precio extremadamente bajo que en algunos casos era menor de la mitad de lo que costaba una PlayStation original, los padres podrían regalar a sus hijos una consola que, aunque de baja calidad, parecía ofrecer la misma experiencia de juego de las grandes marcas. Para los niños, el simple hecho de tener una consola en casa era suficiente para sentirse como los demás. Las expectativas eran mínimas y la ilusión era estar jugando en una PlayStation. Era tan fuerte que muchos no se daban cuenta de la diferencia de la PlayStation. A pesar de la popularidad de la PlayStation, no pasó mucho tiempo antes de que la crítica comenzara a señalarla. Los padres se dieron cuenta de que muchos de los juegos eran copias baratas y algunos incluso estaban programados con gráficos de baja calidad. Los niños, que se sentían emocionados por tener una consola, pronto se dieron cuenta de que el producto no cumplía con sus expectativas. Aunque la PlayStation fue un producto efímero, su presencia en el mercado dejó una especie de copia barata que reflejaba la demanda creciente por los videojuegos, en el mercado donde los precios de las consolas oficiales eran inaccesibles. Hoy, la PlayStation es recordada con una mezcla de nostalgia y humor. En internet es común ver memes y bromas que comparan la PlayStation con la PlayStation original, resaltando sus fallas y su inconfundible estética de falsificación. Sin embargo, para muchos, la PlayStation presentó una puerta de entrada al mundo de los videojuegos, aunque sea de una manera indirecta. La PlayStation se convirtió en una curiosidad cultural, un ejemplo de cómo la creatividad o la falta de ella puede llenar un vacío en el mercado. Aunque su calidad nunca estuvo a la altura de la PlayStation, logró algo que muchas consolas más caras no podían: acercar a una generación de niños al mundo de los videojuegos a su propio modo. Hoy, con la industria de los videojuegos más grande que nunca, la PlayStation ya es solo un recuerdo, pero no podemos negar de que en su momento
logró captar la atención de miles de jugadores, quienes tal vez no sabían mucho sobre las consolas, sobre su calidad, pero sí sabían lo que querían jugar. La PlayStation, la consola que nunca fue, pero que muchos querían tener.